Señores, buenas noches a todos. Bienvenidos a... Iba a decir Fantino 910, pero es el programa de radio. No te pongas mal, es parte de la vida. Hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Como hay gente que me quiere y gente que no me quiere. Es así, el mundo es así. Pero sos hijo de psiquiatra, Max, y tenés que saber cómo es la vida. Relajá. Está bien. Es así. Bueno, buenas noches a todos. Hasta sin papeles me vine. Bueno, ¿qué tengo? La mejor mesa argentina. ¿Qué tengo que andar vendiendo? Si estos son animales, son bestias, son lo mejor del sistema solar y alrededores. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esta noche vamos a tener un muy buen invitado. Estaremos hablando con Alfonso Pratgay en un rato nada más, allí en el mano a mano. En minutos estará llegando, así que vamos a estar conversando largo y tendido con él. Qué día hoy, ¿eh? Qué día en la calle. Ha sido un día difícil, complicado. Y hay muchísima información política también. ¿Hay disparador de lo del día de hoy? ¿Quieren compartir eso en un minuto nada más? ¿Cómo podríamos titular el día de hoy, Pablo? Arranco con vos. Día de furia. Según ¿por la calle? Sí, por la calle. Sí, día de furia. Sáquenme la policía de acá, creo que fue la frase. Sácame la policía de acá, ¿no? De un gremialista. Vos hablaste de los dueños de la calle hace tiempo. Sí, porque se venía calentando, el año va a estar caliente. Perdón, ¿les gusta lo que les traje, un monitor como el de Luis Miguel? Impresionante. ¿Que se escuchan cuando ustedes hablan? Sí, maravilloso. Ah, cierto, sí, Mirá, me acabo de dar cuenta. ¿Me escuchás? Sí, claro. No, podemos cantar y todo. Como Luis Miguel. Sí. Ahora, si tienen quilombo, enójense como Luis Miguel con el sonidista. Terrible. Es ahí. Terrible. ¿Qué me decías, perdón? No, te decía que la calle va a estar caliente todo el año. Todas las semanas vamos a tener un bailongo como el de hoy a la mañana. Lo que pasa es que cada vez se están empezando a poner un poquito más heavy y cada vez se está notando más la política. Cada vez la política está atravesando más la protesta en la calle. Y hoy fue clarísimo en una marcha, en una columna de ATE, donde el dirigente de ATE Capital, ahora lo vamos a ver, enfrenta a la policía, casi disputándole el poder en la calle a la policía, ¿no? Con una frase que fue: sacame a la policía de encima. Al tipo que estaba al frente del operativo, que el operativo consistía en que los manifestantes liberaran 2 carriles y se manifestaran en los otros 2 carriles, tenían ocupado todo, y el tipo le decía, sacame a la policía de acá. Yo lo escuché después a Catalano en una nota que da en una radio, y el tipo dice, tienen que contextualizar por cómo se lo digo y por qué se lo digo. Dice, yo hablé con el jefe de la ahí está, yo hablé con el jefe de la policía antes y quedamos que que yo me iba a encargar de mi gente y no iba a haber problemas. Pero cuando veo que la policía viene, dice, lo miro al jefe de la policía, dice Catalano, y le digo, escúchame, habíamos dicho que no iba a venir tu gente, que yo me iba a encargar de los míos para que no haya choque, entonces sacame a la policía de encima. Eso es lo que yo escucho decir a Catalano. Sí, eso pero lo dice en las entrevistas. A ver, Catalano bajó 5 cambios. ¿Queremos ver un momento? Dale, porque es un momento que habla del país y de lo que viene también. Vamos a analizarlo entre todos, veamos. Fíjate. Hay un corte total sobre la avenida Corrientes de las organizaciones sociales en el marco de este plan de lucha. Y por supuesto la presencia de la infantería, que mira, se pone en posición para ver si lo pueden sacar de la avenida Corrientes. El problema son ustedes con el aparato represivo que los está rodeando. Entonces lo que digo es, yo corro los compañeros para acá, ustedes sacan a la policía, porque ya me esperaron 3 veces. Entonces, como no hay garantía constitucional al derecho de huelga, lo que te digo es, yo me corro, tranquilo, correme la policía porque ya nos pegaron. Si yo estoy acá, voy a repetir, si yo estoy acá. Sin policía. Bueno, si, no puedo no tener policía. ¿Cómo te puedo decir no puedo tener policía? Ahí se... Patada, estiran. O sea, Marcos se va a correr. Sacame la policía. Cuando te acompaño, No quiero un solo policía al lado Te nuestro. acompaño, está callado. Y te dejo un callado. No quiero un solo policía al lado nuestro. Callado, y te dejo Nada. un callado. Pasen a buscar a los narcos a ver si no dejan de romper los huevos nosotros. Yo escucho. Anda a buscar a Macri que se robó el país en vez de romper los huevos Está callado. nosotros. Se van, loco, váyanse. Está callado. ¿Para qué mierda me querés acompañar? Está callado. Y te dejo ¿Para ahí, qué? te dejo ahí Corre para la que me- policía que tengo que para que me caminar. libere 2 carriles. Dejate de joder, Para saca que la me policía libere 2 ahora. carriles. Me libera No, 2 carriles. no te van a liberar un carajo, sacar a la policía, si no, no. Nosotros tenemos que estar de pie, porque en octubre vamos a darle una lección a este gobierno y a esta policía, que no se lo van a olvidar nunca.
Bueno, A ver, ahí porque- vimos un poco más completo todo. Como decís vos, Catalano luego baja unos cambios diciendo que él había acordado con la policía una cosa, pero de todas maneras, muchachos, es indefendible porque tiene que... Mirá, Mariano, como mira, estamos hablando de hablarle así a la policía Y te digo o a que la es un- autoridad. es un recorte de algunos alegando segundos nada derecho a más. huelga. Pinta Argentina El lo que es. sacame la policía cara a cara, casi escupiéndole la cara. El sacame la policía de encima duró, yo hoy lo transmití todo en vivo, duró 5 minutos. Entonces, ¿Qué les pasa con esto? Vamos a analizar, vamos a analizarlo a mí como me país. indignaba. A ver, ¿qué Yo lo les veía y pasa con decía- esto? A ver, yo la verdad que lo veía y decía, ojalá que no le saquen a la policía encima, que no haya represión, pero la verdad es que si ganaba Catalano eso y la policía se iba, era tristísimo. a ver, ¿qué les Es pasa a una ustedes? discusión que no se puede tener, me parece que es completamente inconducente. Puedes discutir el tema de los carriles y que ya se había discutido previamente, que ya estaba establecido que había 2 carriles que iban a ser liberados. No entiendo la discusión, o sea, no se tiene que llegar nunca a esta instancia de discusión. Creo que bastante paciencia tenía quien estaba discutiendo justamente con Catalano y que le estaba manifestando, bueno, te acompaño, te dejo de acompañar, le explicaba lo de los carriles. O sea, pero vos hasta te sorprende también a vos la actitud del gremialista. Absolutamente, porque me parece que no podés estar discutiendo de quién es la calle, pero de quién es la calle en términos de seguridad, no es acá de quién gana la calle, no estamos diciendo quién gana la calle, en términos de seguridad, y quién tiene la seguridad del propio Catalano y de los que están manifestando también es la policía. Bueno, Entonces pero- no estamos hablando, como dice, perdón, Pablo, como decía recién Fer, no estamos hablando de represión, me parece que eso Coincidimos queda todos. completamente, eso tiene que quedar afuera de cualquier discusión, nadie está hablando de represión. Acá la garantía la tiene que dar el Estado de que los tiene que cuidar a todos. A ellos nosotros, también. a los que manifiestan, especialmente a quienes están manifestando, claro. Pablo, y le pregunto al doctor, sí. Bueno, pero esto tiene que ver con un largo tiempo en donde la policía no hacía lo que tenía que hacer, donde se presumía que la yuta, como se la conoce en la jerga entre futbolera, tumbera y de manifestantes y de líderes sociales, estaba estigmatizada porque siempre había un desmanejo, un desmadre. Entonces, eso era común. Y en tiempo del kirchnerismo, donde era preferible que te hicieran 20 piquetes antes que un policía tocara a un manifestante. Entonces esto es una parte de la cultura. Ahora... Se es hizo una- cultural, decís Pero vos. por supuesto, pero además desde los medios, Alejandro. Ahora esta mesa, con estas opiniones que comparto plenamente, parece un gesto de sensatez y hasta una evolución cultural. Pero no se sostenía eso hace 3, 4 años. Y esa conversación acá en Argentina duró 5 minutos. En cualquier otro país del mundo dura la No, primera frase. Mirá si le vas a decir, sacame la Pero policía de acá. a ustedes igual, seguramente hay muchísima gente del otro lado que nos está tratando de fachos Bueno. porque estamos todos opinando bueno. lo mismo. Y O sea, bueno. por lo menos de lo que, no sé. No A sé mí si me todo. gustaría- a mí me creo gustaría que- yo creo disentir que un es- poco. que es un tema... Bueno, disiente Calvo, Bueno. me gusta, pero creo a ver, que es un tema desde la derechos. desde la justicia, Sí, a ver, yo creo que es un tema de derechos, de autoridad y de límites. de derecho de autoridad de Derecho, límites. autoridad y límites. ¿A qué me refiero? ¿Existe el derecho a manifestarse? Sí. Pero también existe un derecho a que, dentro de tu derecho a huelga, no sé, a manifestarte. ¿Y cuál es el ámbito, el alcance? Vos podés cortar la calle, vos podés hacer este lío, sos el dueño de la calle vos, no la autoridad. Entonces ahí empieza la autoridad es la que tiene que poner límites. Y yo coincido con él, acá llegó un momento que no existía la autoridad miraba. Entonces no hay límites. Y esto es muy peligroso. Una sociedad que no tiene límites y que no sabes el alcance del derecho es una sociedad que está en anomia, no hay normas, no hay pautas claras de convivencia, no hay armonía. Entonces es peligrosísimo socialmente y eso es lo que estamos viviendo. Y sigue sin haber claridad sobre cuál es el derecho, cuál es la autoridad y hasta dónde están Pero los además límites. Y es donde peligroso. la policía, el jefe de policía parecía catalano, Sí. diciéndole sacame a la policía de acá. A ver, Javier Calvo va a jugar, hacer un primer plano si podés, porque Javier Calvo va a jugar una pelota a 3 bandas, va a intentar una jugada difícil. Pidió la palabra y dijo, me permito disentir. Tuvo tiempo de pensar, pero va a jugar en artes marciales, podríamos decir que va a tirar un giro
giro patada o patada al mentón, podríamos decir, y eso hay que ser bueno para tirarlo. A ver, ¿desde dónde te plantás? Me gustaría coincidir con un tema vinculado a la regla, vinculado al respeto a la ley, vinculado a que el derecho de huelga tiene el mismo valor que el derecho al libre tránsito, pero no podemos no decir, o por lo menos yo no puedo no decirlo, que no llegamos a esto de casualidad. Los piquetes en la Argentina, los cortes de calle en la Argentina, los cortes de ruta en la Argentina, no asomaron de un par de locos que no tenían otra cosa para hacer, sino de una postergación y de una marginación en la manera de plantear los conflictos, que la única manera que encontraron para visibilizarlos y para que el Estado, los medios le dieran pelota fue salir a la calle. Entonces, estamos hablando de lo de la policía, yo no estoy justificando que los dueños de la calle sean ni los que marchan, ni los que hacen huelga, ni los que toman medidas de fuerza, que se apropien de la calle, porque la calle es de todos, pero también tenemos que entender que no llegamos a esta instancia que se viene desarrollando desde hace años por este muchacho, este sindicalista de ATE, o tantos sindicalistas que decidieron un día para otro apropiarse de la calle, sino de la falta de acuerdo, de la falta de negociación, de la falta de diálogo que hay muchas veces en la Argentina para poder resolver los conflictos sin llevarlos a la calle. Se llevaron a la calle básicamente porque no había otra manera de visibilizar. Estamos hablando de otra cosa, Javier, porque ahí era más fácil la postura. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del cara a cara de sacarme la policía, de hablarle a un cana escupiéndonos en la cara, como alguna vez mostramos el que le pegaba trompadas al capó del auto. No, estamos hablando. Bien. No, yo eso no lo justifico. Yo lo que estoy tratando es de que se entienda por qué llegamos ahí. Porque también venimos escuchando de hace tiempo el tachín de que la gente tiene que protestar sentadita en la vereda, no cortando la calle, no haciendo ninguna cosa que nos moleste a todos los demás que transitamos por la calle. Pero yo creo que no pasa por ahí, Javier. Yo entiendo y comparto, si querés, también el planteo de ese lado. Es más complicado el tema. El tema es más complejo. Está bien, es más complejo, pero, digamos, Catalano no es un nene de pecho recién nacido. Yo no está procesado por robo y lesiones en los incidentes de Borda del 2013. Hace campaña para Cristina todo el tiempo. Es ultra kirchnerista, hace campaña para Cristina todo el tiempo. Y yo digo, está atravesado por la política claramente esa marcha. Obviamente. Porque si vos hubieses escuchado el discurso, que ahí pusimos un poquito, yo lo pasé todo, hablaba del hantavirus, de Estados Unidos, del Fondo Monetario, Pero Fer, Catalano no es el único. Nada de lo que Catalano no es el único que desafía a la policía. ¿Entendamos eso? No, ya lo sé. Hoy tenemos un ejemplo muy claro y muy casi obsceno de cómo desafía a la policía. Bueno, pero no es el único que desafía a la policía. Pide la palabra Maxi Montenegro, pide la palabra Maxi y luego el hombre del Apple Pencil. Tenemos felizmente muy cercano las elecciones, se va a definir quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Yo creo que desde el punto de vista político, lo que hoy sucedió con Catalano y la policía le juega en contra, por ejemplo, al kirchnerismo, digamos. Estas imágenes, desde el punto de vista político, hoy la sociedad quiere mayoritariamente orden en la vía pública. Ahora, más allá de eso, hay un problema de que faltan consensos básicos en nuestra dirigencia política, entre otras cosas, cómo interviene en el espacio público la policía en un sistema democrático. ¿Y por qué digo esto? Porque el kirchnerismo, los últimos 2 años de su gestión, no fue el pase cualquier cosa en la calle. En los últimos 2 años, yo le recuerdo que estaba Sergio Berni descolgándose del helicóptero en Panamericana. Es más, en un momento se llevó a 30, 40 militantes del Partido Obrero, los secuestró en un ómnibus con la gendarmería y se los llevó a Campo de Mayo, que después se abrió una causa judicial por eso. Es decir, en ese momento el kirchnerismo también quiso mostrar dureza en la calle, que a través de la gendarmería intervenía. Hubo gases, hubo palo en Panamericana y demás. Es decir, que cada uno interviene según el interés político del momento y hacia dónde va la opinión pública. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Larreta tiene una opinión totalmente distinta de la que tiene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Larreta, cualquiera que haya hablado con él, dice, si la situación económica es pésima como hoy ocurre, como ocurrió en el 2016 también, y bueno, los porteños tendrán que tener paciencia porque en la vía pública se descarga un poco la bronca social
de lo que está ocurriendo con la economía. Bullrich tenía su supuesto protocolo que iba a desalojar absolutamente todo, que no iba a permitir que pase nada en la calle. Bueno, le duró creo que una semana o unos días el protocolo de Bullrich. Me parece que hace falta, para después no poner a la policía en última instancia en estas situaciones, un consenso en la dirigencia política. ¿Qué tipo de policía queremos? ¿Cómo va a intervenir en el espacio público? ¿Cómo va a intervenir en estos casos donde hay derechos que colisionan, el derecho a manifestarse y el derecho a circular? Yo creo que hay un gran oportunismo en nuestra dirigencia política. Es decir, van según lo que dice la opinión pública. ¿Qué dice hoy la opinión pública? Que no quiere gente manifestando. Aunque la situación económica es pésima, aunque el 70% de los argentinos está muy disconforme con la situación económica, no quieren que haya manifestaciones. Perdóname, primero no es lo que escuché. Bueno, cortando las calles. No, ¿sabés qué no es lo que escuché? Yo estuve siguiendo todo el día, particularmente a través de la tele, lo que estaba pasando, y no se escuchaba a la gente tan enojada como otras veces. Se lo escuchaba ¿Los más. automovilistas? Sí, se lo escuchaba más empático, como diciendo, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de estos cortes, ¿no? Y lo veía a través del noticiero. Como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas están mal, hay que entender, tengamos paciencia, particularmente en eso. Pero tampoco me parece que hoy el debate tiene que ser qué policía queremos. Lo que estamos viendo es que lo que no queremos es que un dirigente se ponga a discutir con alguien que está al frente de justamente de la seguridad, si pone o no la policía, si la saca o no la saca. Digamos, ¿quién tiene el dominio de la fuerza? Es buenísima, Rubén. Sacame la policía encima. A mí me parece que eso es lo que estamos discutiendo. Todo lo otro, ¿no? Ahora estoy viendo no sé. el tema de las manifestaciones a diario, ¿no? Digamos, A vos te toca, es hora de manifestación. Sí, exactamente. Es Y más, yo yo le cambiaría el nombre a tu programa. La hora de la manifestación. te digo, hoy fue cadena nacional todo el día. Sí, yo te diría. Porque es así. Ahora, yo lo que estoy viendo también, además de, es cierto lo que advierte Romy, de que hay una especie de tolerancia, que también hay... se están adecuando un poco los cortes y los piquetes. Ya no es que cortan toda la calle todo el tiempo. Es bastante disruptivo en algunos casos, pero si no, liberan, dejan 1 o 2 carriles. Y en eso también está el accionar de la policía. Fijémonos lo que pasó. Fijémonos lo que pasó. ¿Alguien le dio una instrucción al policía para que negocie? ¿Es la policía de la ciudad? Dale, Javi, vos y Pablo, y paso a otro tema. Dale, fijémonos cómo se pueden alcanzar acuerdos y se puede negociar, no esto que vimos hoy, pero se pueden negociar entre manifestantes y el quien maneja la policía espacios para protestar sin alterar la vida de todo el mundo, como pasó en el G20. Nosotros estábamos preparados para que Buenos Aires se convirtiera en el Líbano en el G20, en Siria. Y sin embargo, hubo protestas que fueron seguidas con atención por la policía, por el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Y no pasó nada. Me permiten un segundito, me permiten. ¿Existe delito? Si vos te miro vos, profesor, y ahora voy, Pablo, perdón, porque justo me enganché con esto. ¿Existe delito acá? Desde la justicia, desde la ley. Sí. ¿Existe delito acá? Hay un artículo 193, si mi memoria no falla, que específicamente te dice el que interrumpa la normal circulación de servicios. Ejemplo, cortar una calle. No, pero gritarle un cana en la cara. Puede ser desobediencia. Puede ser resistencia a la autoridad, resistencia a la autoridad, que es otro artículo contra la administración pública que está en el código. Y agrego a lo de Maxi que existen protocolos específicos de la actuación de la policía. Lo que pasa que en estos casos, por costumbres que hubo, la ley se convirtió en letra muerta. Bueno, yo quería contarles esto, una pequeña anécdota. A mí me encanta hablar y conversar, me encanta entrevistar. A donde voy entrevisto al que me lleva. Taxista, Uber, donde sea. Entonces, me hice un picnic. En el último viaje tuve la posibilidad y la suerte de poder estar en el extranjero, en Estados Unidos, y me tomaba, hacía viajes largos, tenía alquilado un auto, pero me tomaba a propósito Uber porque demoraba 25 o 30 minutos y charlaba con el cubano, con el puertorriqueño. Entonces un día un tipo me dice, estábamos charlando y le digo, che, contame la policía de acá. Me dice, no, dice, acá dice, es un problema, dice la policía de Florida, del estado de Florida. Le digo, ¿por qué? Dice, porque es la que más detiene. No entiendo, explícame. Claro, me dice, acá dice, un muchacho que era de Puerto Rico, me dice, no se te ocurra, dice, no se le ocurre, usted es argentino, ¿no? Sí, le digo. Dice, no, usted tiene unas maneras bastante especiales, se hablan con el tono alto. Dice, mire, si lo llegan a parar para pedirle el documento o le hacen alguna seña, no se le ocurra hablarle con el tono alto porque duerme una noche adentro. Le digo, nada, me van a detenerle porque le hable con el tono. No, dice, no lo haga.
Dice, es uno de los más altos índices de detenciones de todo el territorio de Estados Unidos, la policía de Florida. Por protocolo, le levantás la voz, te dan vuelta, te ponen contra el patrullero, te meten a las esposas, dormís una noche adentro, los tres te sueltan. O sea, que era cadena perpetua. Para... No sé, pero me acordé de eso. Sí. Tampoco está bien Por eso aquello. te digo, duró 5 minutos. Tampoco eso. está bien Afuera, aquello. ¿cuánto duró? Pero Estás hablando de una sociedad que... ordenada. Estás hablando de Claro. una sociedad, a mí me pasó yendo en un taxi en Washington, que si el peatón cruza y el que viene en el auto no se detiene y cruza por delante del peatón, el policía lo frena y lo puede detener, además de hacerle la multa. Pablito, ¿qué me decías? Y una ¿Qué es sociedad, mejor? y una sociedad donde los peajes, es otra ninguna de las cultura. dos. donde los peajes ya no tienen barreras ni tienen gente que te cobra. Nada. La gente, hay un respeto, digamos. vale, por Entonces, no es comparable, pero a mí, para hilar de varias cosas que escuché, más la opinión que daba al principio, lo que dice Maxi sobre el tema de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, yo no he visto una policía, además nueva, que se esfuerce tanto, por decisión política, de negociar los espacios de protesta. Lo que dice Javier del origen de los piquetes es totalmente atendible. Ahora también quiero decir que hubo evolución de esa protesta social en un Toti Flores, saquémoslo que ahora ya es un diputado, es un político, pero en su momento fue un referente social piquetero que encontró una manera de visibilizar la injusticia social y los desocupados y los parias de este país de una manera, y hay otro que hicieron de la calle un gran negocio, ¿no? Y el kirchnerismo fomentó absolutamente y geométricamente lo multiplicó. Ahora, después de la cuestión de la administración de la ley, lo que hay, me parece, y asediado Rodríguez Larreta corrido por derecha por Patricia Bullrich y una tentación del gobierno nacional de hacer de la mano dura, digamos, el congraciarse con un público en particular, con su electorado, ha estado navegando en una situación dificilísima y en la capital de la protesta nacional, que es la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha logrado en las últimas protestas, el verdurazo, donde hubo verdurazos en Plaza de Mayo consensuados y hubo otro donde se hicieron los giles, ¿no? Y quisieron poner carpitas. Quisieron poner una carpita en un lugar y no, señores, acá no. Y ahí hubo pimienta, ahí hubo un poquito de... ¿Por qué ha abierto instancia de negociación Rodríguez Larreta? Entonces yo creo que a la policía de la ciudad, el resto de las policías, y yo te puedo asegurar que hay policías provinciales donde todavía dicen los gobernadores, no quiero saber nada. Pero yo te lo puedo decir en la radio de Córdoba. ¿Esto en Córdoba qué pasaba? No, bueno, es para decir, mírame, Pablo, esto Catalano en Córdoba, con la policía de Córdoba, te está viendo todo Córdoba. Se instala Catalano ahí tranquilamente y le dice al policía, salí de acá. ¿Y el jefe de la policía le dice por handy, retírate. Al jefe del operativo le dice, retírate un poco más atrás. Así, yo le puedo a Chiaretti y al gobierno de Córdoba ponderar muchas cosas. Ahora, el manejo de la policía es absolutamente populista, retrógrado y a merced de los que quieren tomar la calle. Te puedo asegurar que un ciudadano cordobés que nos esté mirando te puede decir que los dueños de la calle son los gremios más combativos, todas las organizaciones sociales que quieran y bueno, de la mano del negocio político. Sailén, ¿eh? ¿Cómo es? Sí. Sailén. Y Pablo, y la policía de Córdoba, es una policía dura. Por eso te iba a decir. Yo pensé que me ibas a decir que terminaba mal eso. No, bueno, dura. Hay algunas otras policías más dura complicadas en los también. malos. No solamente dura, con focos de corrupción enorme, con Río Cuarto ahí, un montón de cosas. Pasamos, me dejaste cerrar. Vamos. Voy a hablar de lo político, porque Córdoba hoy estaba viendo a 24 antes de venir, todo el día estoy siguiendo en gran parte a 24, felicito la señal, los felicito, de verdad, están muy bien todos los que hacen A24. ¿Cuándo vas a ir a 24? Ay, no, También, yo tenés que sumarte a 24. Tengo 2 hijas. Bueno, ¿Qué pero querés tenés en que ser algún parte de momento las tengo que 24. ver? Hay un programa que se hace con hijos. ¿Se hace con hijos? ¿Se puede? Bueno. El día estuvo también, el foco político estuvo puesto en Córdoba. Ya sigo con Pablo, porque esta foto, recién estaba viendo la foto también en la noche, en el programa en A24, en el programa de Eduardo Feynman, y veía las fotos de La Baña con Schiaretti, y lo tiene como tema Pablo Rossi, ¿no? La cúpula, parte de la cúpula de Alternativa Federal se reúne en Córdoba. Y ahí hablaron de pasos y otra. Esta es la foto. Finalmente fue a dar una charla Roberto Labaña. Contanos, Pablo, de qué se habló acá y cuál es el título para vos. Y hay una nota de Leuwen. Pero ¿qué te deja esta foto de Labaña
con Schiaretti? A ver, y lo charlamos en la mesa, chicos. Ahí está sentado el DT de Alternativa Federal, ¿no? El DT, el director técnico, que es Juan Schiaretti, y está el candidato deseado, requerido, pero todavía esquivo, que es Labaña. Como anticipamos acá, lo que le iba a decir Schiaretti a Labaña, Schiaretti le dijo: Roberto, bienvenido, si quiere venir al espacio, ningún problema. Juegue paso. Juegue paso. Pero le dio las razones para jugar, razones de peso, no caprichosamente, venga, juegue, porque si no se enojan los chicos dueños de la pelota. Le dijo: mire, don Roberto, ¿sabe qué pasa? Para que usted va a tener que ir a las PASO igual, aunque quiera ir solo, aunque quiera un modelo de consenso, porque las PASO son inevitables. Entonces juega el que tiene contendientes y juega el que va solo, candidato del consenso. Necesita un mínimo constitucional de 1.5 para, digamos, legitimizarse como candidato. Entonces le explicó por qué. Porque hay un armado de 8 gobernadores, porque los gobernadores también tienen que tener una cuota aparte, porque las listas de legisladores necesitan de un Para armado Alternativa previo. Federal, mientras más grande sea la PASO, mejor. Se los pregunto a todos. Sí, señor. Mientras más entren a la PASO, mejor. Esto es lo que piensan en la mayoría de los que integran Alternativa Federal. Y Labaña quiere esquivar esa PASO. Quiere ser ungido. Quiere ser ungido. Labaña quiere que le pase lo que le pasó con Unidad Ciudadana a Cristina. Ser la única candidata del espacio. Claro, bueno, pero tenés que ser Cristina. No, está bien, pero digo, quiere ser el único candidato, apoyado por todos los candidatos que se bajen, en unas PASO como único candidato de Alternativa Federal. Con lo cual, perdón, y con dale. esto cierro, me dicen, porque estaba hablando con gente que estuvo en esa reunión o posteriormente, tienen esperanza de que Roberto Labaña y su equipo, que no es muy grande, es un círculo bastante cerradito, piensen esto, lo mastiquen y finalmente accedan a participar. Del otro lado, Labaña, ¿qué espera? Labaña espera que la espuma de las encuestas y el posicionamiento y la ayuda del establishment lo coloque de tal manera que la preeminencia en las encuestas lo deje muy lejos de Urtubey, Massa y Pichetto. Claro, pasa que ahí llegamos al número que siempre se habla, que es el número mágico. Hay que pasar los 20 o perforar los 20 para poder llegar con muchísimas chances a las PASO. Bueno, sigo porque hay mucho. Romy, yo ayer te dejé con una clase a medio dar y no entramos con Maxi a hablar de economía. Hoy tenemos mano a mano a Prat Guy. Quiero ir rápido porque si no nos llegamos y me tengo que ir en un ratito a hablar con Alfonso. Vamos a hablar de la grieta de Carrió. ¿Qué pasó con Cristina hoy? Hubo buenas y malas. Ayer prometiste que ibas a dar una especie de clase. ¿Tenés placas con esto? Me pongo de pie y puedo ir con vos, Maxi. Porque Maxi tiene... ¿Con Max? A Duhovne, no, voy con vos. Lo que pasó hoy, pero para que voy con ella y sigo con vos con ese tema. Es importante lo que pasó hoy con la tasa de interés y el dólar. Dale, perfecto. A ver, Romy. Cristina Fernández de Kirchner ayer tuvo un día pésimo. Como una clase, dámelo, Vamos a contar cuál es el panorama judicial para que se entienda cuando estamos hablando, además, en este año electoral, de la principal opositora que hoy tiene el gobierno de Mauricio Macri en las próximas elecciones. ¿Cuál es el panorama? Dólar futuro, una de las primeras causas. Apenas dejó el gobierno, Cristina Kirchner tuvo que ir a recorrer los tribunales federales, subió las escalinatas por primera vez por esta causa extraña. Disculpa, me quiero preguntarte. De dólar futuro. Marcame en cada una de las causas me estás mostrando en cuáles tiene pedida prisión. Claro, Cristina. Bueno. En la causa de dólar futuro la tiene Claudio Bonadío, fue la primera indagatoria que tuvo. ¿Ves? Ahí te estoy diciendo, en marzo del 2016, procesada un mes después, el caso juicio oral todavía no tiene fecha. Dale. Obra pública, el juez es Julián Ercolini, procesada en diciembre del 2016, juicio oral 21 de mayo. Ya arranca el juicio oral entonces. 21 de mayo, sí, se está viendo, hay problemas en el tribunal. Preguntas tontas. Sí. Cuando arranca el juicio oral, ¿significa que te tenés que sentar en el banquillo? El primer día tenés que ir. Cuando te leen la acusación, tenés que ir. Tenés que estar vos escuchando lo que te imputa. A ver, Mariano, te lo vuelvo a preguntar. El primer día. A ver, el doctor Cuño, a ver, así lo tomamos. Tenés que estar sentado. Al momento en que te den el requerimiento de elevación a juicio, que es la acusación del fiscal sobre la cual va a versar el juicio, vos imputado tenés que escuchar que te imputan. Ok, dale, perdón. Después puede no ir más y creo que el último día, ¿no? Tiene que ir. El último día, últimas palabras. Últimas palabras, pero después puede no ir más. Y la indagatoria, ¿no? Bueno. Perdón, Romy, se terminó de confirmar ya el tribunal. Se terminó de confirmar listo, ya hay tribunal entonces. Hoy. Paso. Memorándum con Irán. Acá tenés pedido de detención.
Memorándum con Irán, juez Bonadío, procesada, fíjate la cantidad que tiene Bonadío, tiene 10 procesamientos, 5 con pedido de detención. Este es el número de causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner. ¿De Bonadío cuántas? Y de Bonadío, mira, fíjate, mayoría. y la mayoría, salvo las que tiene, creo que Ercolini, no tiene más. ¿Otesur y los Sauces es la misma? No, Otesur y los Sauces no son la misma causa. Otesur es la de los hoteles y los Sauces es la que le alquilaba, ¿te acordás? A Cristóbal y también a Lázaro Báez las distintas propiedades. Quiso la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que las causas vayan juntas, le terminaron diciendo que no. Memorándum la tenés con pedido de detención. Cuadernos, que es una de las derivaciones, procesada con pedido de detención como jefa de la asociación ilícita. La buena noticia del día de hoy, la gran noticia para Cristina Fernández de Kirchner del día de hoy. Ruta del dinero K. La primera de las causas que se habló, la ruta del dinero K, se han escrito libros sobre la ruta del dinero K, se conoció como la ruta del dinero K. Bueno, parece que no está K, que sería Cristina Kirchner. ¿Por qué? Lo confirma la Cámara, que acá siempre se lo criticó a Casanelo por la investigación al juez Casanelo, que yo siempre digo fue muy cauteloso, fue muy cuidadoso en la investigación de esta causa. ¿Y qué fue lo que dijo la Cámara hoy con la firma de Bertuzzi y de Llorens? Todavía no se puede probar, no hay prueba, ni para decir, ni para procesarla, ni para sobreseerla. Pero no podemos probar que efectivamente Lázaro Báez era el testaferro de Cristina Kirchner. Así que ruta del dinero K, por ahora no hay. Sigan investigando los Lázaros. Falta de mérito le dictaron. Falta de mérito, pero no es que se la dictaron, confirmada por la Cámara. O sea que vos podías, ¿te acordás que hasta ahora se decía, porque esto es importante, que Casanelo era un juez K, que era Kirchner? Bueno, ahora de la sala, ¿qué vas a decir? Es la misma sala que tiene presos a todos los kirchneristas por el tema de los cuadernos. Romy, te hago un agregadito que convalida lo que decís vos. En esta, la Cámara le ordenó, con pedido de la UIF y demás, indáguela a Casanelo, indáguela, no demore más. Casanelo le toma declaración y dicta un auto de falta de mérito ordenando mucha prueba, muchísimos exhortos al extranjero para ver si hay cuentas que aparezca Cristina. Eso es lo que confirma la Cámara. No dice ni que sí ni que no, hagan prueba. Dale, Romy. Gas licuado, Bonadío también, con pedido de detención, muy polémica porque el perito había sido procesado también en su momento por una falsa pericia. Subsidios a los colectivos nueva, con pedido de detención, subsidios ferroviarios, con pedido de detención. Entonces tiene 10 procesamientos, 5 con pedido de detención. ¿Y cuál es la mirada? Una falta de mérito, que es la que le dictan sobre la ruta del dinero en acá. general, si yo te lo pido en general para la audiencia, ¿qué mirada, qué observación, qué análisis haces de esta situación de Cristina? Vos, Romina Mangel, panorama experta. Judicial muy complejo, un 2019 donde se va a pasar por lo menos durante 4 juicios sentada en un primer día seguro, con las cámaras encima, en un banquillo de los acusados. ¿A qué le llamas panorama complejo, Romy? Panorama complejo porque va a tener 4 juicios orales. Va a tener que repartir el tiempo entre campaña y juicios orales. Si es candidata. Pero ¿no? ojo, yo esto no digo que esto le reste a Cristina Kirchner, y el kirchnerismo tampoco dice que le reste a Cristina Kirchner. Es campaña para el núcleo duro de Cristina. Sí. O sea, va a tener que trasladar la campaña como Pero mal no le fue. Recuerden que el año pasado, y por eso digo lo de marzo, Cristina Kirchner empezó a medir cuando estaba fuera de juego, cuando empezó a caminar tribunales por dólar al futuro. Para el kirchnerismo esto suma. De hecho, las famosas escuchas de Moreno, etcétera, el propio Moreno dice es una cucarda ir presa para Cristina Kirchner. Suma en su ejército de voto. Yo no creo que la haga crecer por afuera. Igual, perdóname, pero su ejército de voto no es, me parece ya no así, es un ejército ya que, lo haría más que preocupa, así, que preocupa, por lo menos si fuese así no estaría preocupado el gobierno. Sí. El gobierno está más preocupado, me parece a mí, por lo que va a explicar Maxi, porque eso automáticamente, y no sé ya a esta altura cuánto de la causa de los cuadernos, por efecto contrario, por efecto oposición, o porque con ella estábamos mejor, ahora vamos el a dólar meternos. es mucho más Ahora entro con Maxi y después vamos con Javier. A ver, Romy, entonces quedó en claro que va a ser un año muy complejo, muy complicado. Imagínate. Y la enfoca en sus defensas en los juicios. La enfoca en sus defensas en los juicios, que siempre fueron políticas. Vos fíjate que si bien tiene una muy buena defensa técnica, sus defensas siempre fueron soy perseguida, estas son defensas extraordinarias defensas técnicas. Extraordinarias, ha tenido extraordinarias defensas. Ahí están Peñafort, Graciana Peñafort, Rúa, Veraldi,
para mí, grandes abogados, pero siempre su defensa ha sido una defensa política y particularmente con Bonadío, que es el juez que tiene todas las causas contra ella, la enemistad que ella dice que el juez manifestó siempre. Señores, acelero porque tengo mucho. Gracias, Romy. Extraordinaria presentación de tu informe. Acelero porque tengo mucho. Vean a Maxi Montenegro y vamos a hablar de economía. Si hablamos de seguridad, de la calle, manifestaciones. Romy hizo una explicación extraordinaria de la condición jurídica que tiene hoy Cristina por delante. Hablamos de política. Ya vengo con Javi, ya nos vamos a hablar con Pradegay, pero atención, este es el hombre del día. Este es Maxi Montenegro, que viene con estos gráficos. Mirá, A ver. lo que te voy a contar es la vieja historia de la tasa de interés por un lado y el dólar. Cuando empiezan a competir la tasa de interés, que es lo que pagan, por ejemplo, los bancos a los depositantes para mantener los plazos fijos en pesos, y el dólar, es una historia de siempre, de las crisis económicas argentinas, es que no hay confianza. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Banco Central para tratar de que no se le escape el dólar? Bueno, sube la tasa de interés. Ajá. Y de alguna manera empieza a someter y le mete mucha presión a la economía, porque la mayoría de los argentinos, los que tienen ahorros o los que tienen dólares, no los quieren largar. Y los que tienen algún ahorro tratan de pasarse a dólares porque tienen mucha desconfianza de lo que pueda pasar en los próximos meses. Fíjate lo que pasó con el dólar y la tasa de interés. La tasa de interés estaba en 65% en noviembre y el dólar, con la tasa en el 65%, lograron estabilizarlo entre 37 y 39 pesos. Osciló, llegó un momento de 39 pesos en noviembre, la tasa de 65%. Hubo un veranito en enero en el cual el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés, a principio de enero al 60%, después la baja, la sigue bajando, y el dólar no se movía. ¿Por qué? Porque estaban ingresando dólares a la Argentina para colocarse en pesos. El Banco Central compraba esos dólares para aumentar las reservas, emitía pesos y bajaba la tasa de interés. Era el escenario ideal para tratar de descomprimir la tasa de interés, la tasa de interés de referencia, que es la que le paga el Banco Central a los bancos por unas letras que se llaman LELIQs, que compran los bancos, es la tasa de interés de referencia, pero es la tasa de interés que después los bancos le pagan a los depositantes por sus ahorros, y a su vez es la tasa de interés que cobran los bancos cuando dan un crédito para consumo, un crédito para producción, un descubierto en cuenta corriente, la tarjeta de crédito, es la tasa de interés incluso de toda la cadena comercial. La economía estaba en completa recesión, el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés. Eso es enero. Dale. El veranito de un mes y medio, enero hasta mediados de febrero. El 14 de febrero estaba en 43 y baja pico. A 44 la tasa de interés el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Que tampoco nos parece, estamos diciendo qué bajo estaba en 43 el puntos. Dólar se había estabilizado en 38 y medio, 39 pesos, 44 la tasa de interés. De alguna manera se le podía dar aire a la economía para no asfixiar a las pymes, para no tener a toda la economía crujiendo, porque nadie tiene un mango en la calle, porque no hay crédito. Bueno, ¿qué pasó desde entonces? Empezó a despertar el dólar. El mundo sigue siendo totalmente favorable para la Argentina. La noticia que hubo hoy es que la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal no va a aumentar en todo el año. Tal vez en todo el año, lo cual son muy buenas noticias para la Argentina. Pero ¿qué pasó en la Argentina? El dólar empezó a despertarse y el Banco Central, desesperado por tratar de frenar el dólar, para que efectivamente no haya una nueva ronda de devaluación y demás, empezó a subir la tasa de interés de referencia. En 20 jornadas hábiles, desde el 14 de febrero hasta el día de hoy, 20 de marzo, la tasa de interés subió del 44% al 65%. ¿Puedo hoy. hacerte una pregunta? Perdón, dale, Pablo. 21 puntos de aumento de la tasa de interés. Dale vos, Pablo. No, Dale solo vos. que me parece un apunte nada más que para graficar lo que explica Maxi. La tasa de interés en esa curva ascendente desesperada te marca lo que el Banco Central, o sea, le tiene que pagar a cualquier persona para que se quede en pesos, para que no se vaya al dólar. Es decir, para generar una demanda artificial de pesos. Bueno, fíjate lo que subió la tasa de interés, es la tasa de interés de referencia, es el piso de todas las tasas de interés del sistema, yo te quiero hacer esta es lo que el Banco Central le paga a los bancos, y fíjate lo que pasó con el dólar. Pero para, déjame, mi mirada es cromática, mi duda es cromática. ¿Por qué en casi todo el gráfico vos tenés la línea roja con una división de blanco
y de golpe a partir de febrero tenés todo mezclado lo verde y lo rojo? Bueno, porque lo que te quiero decir es que había bajado la tasa de interés. Sí, pero ¿por qué acá estaban 65 y el dólar estaba en 30 y pico? Bueno, porque se había logrado un equilibrio con una tasa de interés muy alta, pero se había estabilizado el dólar en estos niveles. Bueno, acá en estaba 30 en y pico. 59 y el dólar estaba en 38 y medio. En 38. Sí. Acá estaba en 50 y el fue dólar bajando estaba en 38. ¿Qué pasó para que ahora la tasa esté en 65 y el dólar en 42? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que renació la demanda de dólares. ¿Pero por qué? Bueno, porque empezó a haber desconfianza de que efectivamente, primero se conocieron los datos de inflación, que mostraron que la inflación no iba a ser del 2% mensual, sino que está cerca del 4% mensual en los 3 primeros meses del año. Eso los argentinos lo saben, cuando el dólar está tranquilo y la inflación viene muy alta, en algún momento el dólar se va a volver a escapar. Te hago una pregunta, ¿esos dólares son dólares que se compraron con la plata que estaba en pesos o que se compró? No, con pesos que están dando vuelta, claro. Con pesos que están dando vuelta o están en los bancos disfrutando esa tasa. Bueno, a ver, no. Esta tasa, insisto, es la que le paga el Banco Central, el 65% de hoy es la tasa que paga el Banco Central a los bancos por estas letras que se llaman LELIQ. Después los bancos se dan vuelta y le pagan a los depositantes y le están pagando 41% por los depósitos. ¿Ese depositante se quedó con el 41% de la tasa o se fue al dólar? Porque ahí parece como que pasaron las dos cosas. Lo que está ocurriendo hasta ahora, hay una sola. Bueno, hasta ahora no hay una corrida de los depositantes al dólar, que sería el escenario peor. Pero lo que está ocurriendo es que tuviste que subir más de 20 puntos la tasa de interés. Eso es poner a toda la economía de nuevo en terapia intensiva, porque explotás la tasa de interés para el crédito para consumo, tarjeta de crédito, descubierto. Es decir, ponés de nuevo a toda la economía productiva en terapia intensiva. Pero lo que yo digo es... Ahora, el problema que tenés hoy es que subís la tasa de interés e igual te sube el dólar. Claro, pero hoy el dólar subió 35 centavos. Eso está claro. Con una suba la tasa de interés. Lo que digo es, el dólar está subiendo porque hay demanda. Pero los que están en pesos en los depósitos siguen ahí porque por ahora siguen en los depósitos. Pero ¿y quién está comprando el dólar? Bueno, hay más demanda de dólares que oferta de dólares. ¿Quién los compra? El dólar. ¿Quién los compra? Bueno. Si el que tiene la plata ahorrada... La tiene en el plazo fijo. La sigue dejando ahí porque la tasa está buena. Pero hay gente que va y compra dólares, entonces el dólar sube. ¿Quién compra dólar? Bancos. Bueno, ¿quién? Empresas, bancos, todos los que tienen algún excedente de pesos compran dólares. ¿No hacen plazo fijo? Algunos están renovando plazos fijos, otros no están renovando, pero no hay una corrida hoy de los plazos fijos. Lo que quiero decir es Pero vos que sos un tipo que sabe mucho, el que tiene... Si me sobran $10.000, ¿qué hago? ¿Hago un plazo fijo en pesos o compro o se los dejo en dólares? No, bueno, hoy el que tiene dólares no está vendiendo los dólares, se está quedando en dólares. ¿Qué hace el Banco Central y a qué apuesta el gobierno subiendo tanto la tasa de interés? Que escupan los dólares porque si no se van a fundir. Que vendan los dólares para cancelar sus créditos, para cancelar sus deudas, la tarjeta de crédito si sos una familia, o para vender los dólares para pagar los sueldos, porque con esta tasa de interés desaparece el crédito de la economía. Vamos a la pregunta mágica esa, ¿dónde va a llegar el dólar? Dale, Pablito. Sí. El peso. ¿Dónde te quedás vos? Vení, Maxi. ¿Dónde te quedás vos si tenés incertidumbre? En una moneda sana, confiable, en la moneda más confiable que tengas. El peso hoy es un papel sanitario. Es un papel higiénico con algunos animalitos vivos de colores que alguna vez el jefe de gabinete Marcos Peña creo que fue en un coloquio de idea de Mar del Plata, se jactaba de que una de las mejores cosas que había hecho este gobierno era reemplazar los próceres muertos por los animalitos vivos. Esos animalitos vivos en los billetes de pesos es tenerlos hoy en un papel sanitario, porque el peso se está devaluando. Cuando hablamos de la suba del dólar, hablamos de la destrucción de la moneda propia. Entonces, hoy, ¿cuál es la moneda única que circula? Y esta es la bimonetariedad de la Argentina, el dólar. Quiero completar simplemente decir me quedan 4 minutos porque me tengo que ir a Alfonso, dale, y tengo que ir con Javi que no entró. Esto de la tasa y el dólar tiene un límite. Vos tenés que en algún momento recrear la confianza, o tienen que ingresar rápido los dólares de la exportación de la cosecha gruesa, o tenés que empezar a vender rápido los dólares del FMI a partir de mediados de abril, o tenés que generar alguna confianza, porque seguir subiendo la tasa de interés para tratar de sujetar el dólar, eso en algún momento te genera más desconfianza. Es decir, los ahorristas empiezan a darse cuenta que esta idea de tratar de tentarlos por la codicia, por la alta tasa de interés,
para que no se vayan al dólar, termina siendo un círculo vicioso. Chicos, la economía no se queda todavía más estancada y la corrida puede aparecer en cualquier momento. Ya se está sentando Alfonso. Voy con vos con lo del laboratorio del PRO y un último momento de Mangel que seguramente creo me había pedido especialmente para tirar hoy. Y nos vamos ya, Alfonso. Vos tenés este manual de instrucciones del laboratorio del PRO. Tenemos que hacerlo rápido, chicos. Vamos con todo esto. Dale. 3 años de gobierno. ¿Qué encontramos? ¿Qué hicimos? Desafíos pendientes. Un documento que armaron, ¿no? El think tank de Cambiemos, del PRO, Coalición Cívica y del Radicalismo, tuiteado por Mauricio Macri en el día de hoy. Este documento es un informe importante sobre lo que hicimos durante los 3 primeros años de gobierno. Presenta lo que encontramos, lo que hicimos y los desafíos pendientes de áreas clave. Este es el manual Capeluz, perdón por la marca, de Marcos Peña. Este es el recitado que van a llevar los candidatos para la campaña lo que está mostrando electoral. Es lo que van a hacer. Esto va a ser la campaña de Cambiemos. Exacto. Esto que está mostrando Javier es lo que van a ver ustedes los próximos meses en campaña de Cambiemos. Son poco más de 250 páginas que se van a tener que leer todos los de Cambiemos para salir a hacer campaña. ¿Más ¿no? de 250 páginas? Sí. 250 páginas tiene un ensayo importante, ¿eh? Sí, una introducción explicativa sobre el contenido del informe. 364 páginas me cuenta que tiene Sí, señor. Juan Pablo Romero. Ahí tenés introducción, cultura democrática, seguridad ciudadana. Mirá vos. Integración inteligente al mundo, economía para crecer. No es un chiste, Maxi, es de verdad. Economía para crecer. Desarrollo humano. Y el último eje, infraestructura y energía. Esto se lo tienen que aprender. Alguna te la salteás, Sarasa. Alguna, Economía para crecer, se la esa te la salteás. tienen que aprender para hacer la campaña Todas no electoral hace falta. del laboratorio. ¿Con qué harán de todo esto, Maxi? De todo esto que tienen, ¿con qué les aconsejarías? ¿Qué agarrarían? Si tuviese que decirle, de todo esto, ¿en dónde van a hacer mejor pie? No, hoy la prioridad, insisto, es llegar a la elección sin que se te vuelva a disparar el dólar y con Seguridad la inflación ciudadana. para abajo y no para arriba. La seguridad Tener una ciudadana. inflación menor a la del año pasado que fue de 45%. 45%. Está llegando Alfonso Pratgay. ¿Tenés lo último? Sí, hoy nos enteramos que renunció finalmente Martín Ocampo, ya que hablábamos de la ciudad, ¿se acuerdan? A la Fiscalía General de la ciudad, era el procurador, el jefe de todos Estaba con licencia, ¿no? El jefe de todos los fiscales, se había tomado licencia después de todo lo que fue el River Boca en el Ministerio de Justicia y Seguridad, donde hoy está Santilli. Ya tiene reemplazante, el tema es cuándo. Es este chico que vemos ahí al costado, Juan Bautista Máiquez, que pertenece a la mesa chica judicial del PRO, que además es el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura y que además está a cargo de la relación con los jueces y del servicio penitenciario, o sea que es una figura muy relevante para todo lo que tiene que ver con el tema de justicia del PRO. Y atención, es muy importante porque porque muchos de los delitos se van a pasar de la justicia nacional a la justicia de la ciudad, así que Muy va querido, a un puesto clave, Máiquez. Chicos, no llego, Muy no querido, llego. ¿no? Síganme a mí, no llego. Sí. Mil disculpas. No. En la ciudad se están abriendo escuelas donde antes no había. Y ya me voy con Alfonso. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, cada vez que lo invitamos a Alfonso se trata de esto, de más que entrevistar, aprender. De esto trato cuando él viene desde las primeras épocas en Animales Sueltos. ¿Cómo andas, Alfonso? Muy bien, Ale, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Me encanta venir. Gracias. Y desde la primera época que sos invitado ¿te acordás del ruido que hicimos, o hiciste en realidad, cuando declaraste lo de la pizza? En realidad lo declaraste vos. ¿Yo dije lo de la pizza? Sí, yo puse otro ejemplo. Ah, mirá vos. Y vos fuiste con las pizzas y quedó la pizza. Y quedó, ¿no? Sí. Quedó. Viste, es que esos ejemplos muy simples terminan de pronto pegando más que en ejemplo que uno trata de explicar la economía con otras cosas. Absolutamente. Si vos me tuvieses que dar una pequeña reseña rápida para entrar, ¿cómo definirías la economía? ¿Qué es la economía? Bueno, la definición de economía es es la ciencia que estudia los recursos escasos y de uso alternativo. Los recursos escasos y de uso alternativo. Con lo cual, digamos, con esa definición se aplica prácticamente a todos los rubros de la vida, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo tratando de
lograr lo máximo a partir de recursos limitados, porque no son ilimitados nuestros recursos. Recién hablábamos al aire si estamos o no estamos jugando al tenis. Bueno, jugar al tenis implica dejar de lado otras cosas y viceversa. Tu tiempo es un recurso escaso. Tiene las horas que tiene el día y vos tenés que dormir, tenés que alimentarte, tenés que recrearte y tenés que laburar. Entonces todo el tiempo hay una competencia entre lo que vos podrías hacer con lo que tenés, que son muchas cosas alternativas, usos alternativos, y estás buscando la mejor manera de utilizar tu tiempo, tus recursos, lo que sea en este caso. ¿Por qué, y ahí te repregunto, como si estuviese en una clase en una universidad, ¿por qué la economía tiene números y sin embargo no es una ciencia exacta? O sea, siempre no sé si lo critico, pero se los pregunto a ustedes. Digo, se supone, Alfonso, que tu ciencia tiene números, tiene categoría de ciencia. Bueno, entonces si ustedes calculan con números, tiene que ser fáctico. O sea, tienen matemática y tienen estadística. Tiene que tener estadística y tiene que tener matemática, pero no se debe agotar en los números, ¿no? Como dijimos al principio, de esa definición, lo que surge que es una ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿no? La economía estudia el comportamiento humano. El comportamiento humano, exactamente, ¿no? Pero ahí ya no vale el número. Vale en alguna medida, porque algunas acciones las podés medir a través de, como dijimos antes, horas dedicadas o pesos destinados a algo, pero no se agota en eso, ¿no? Yo soy de los que cree que la economía es una ciencia eminentemente social. Vos sos de los que piensa que la economía es más bien social. Lo que pasó fue que hace algunos años, con la revolución de las matemáticas en la economía y después sobre todo con el mayor poder de procesamiento de data de las computadoras, entramos en un mundo donde pareciera ser que los economistas arman su propia realidad en una computadora, pueden meter esos resultados en la computadora y hacer un juego, una simulación, y es muy atractivo para los que lo hacen, pero al final te olvidaste del punto de partida, que es este ser humano hoy toma esta decisión en estas circunstancias y no tiene por qué volver a tomar esa misma decisión en las mismas circunstancias mañana, porque el hombre es libre. Ahí te lo pregunto y te lo ligo un poco a lo político, después vuelvo otra vez a preguntarte una definición académica para que a esta hora también aprendamos un poco de economía, porque de esto se trata. Cuando Labaña dice hoy, ¿no? Y te juro que no estoy buscando ningún título, nada, te lo pregunto para entender un poco. Él dice, no se trata del plan económico que quieras, o da a entender algo así, no se trata del plan económico que vos apliques y vos, si no generás confianza, apliques el plan que apliques, no hay buen funcionamiento de ese plan. ¿Se refiere a esto entonces? ¿O se habla del comportamiento humano que tiene que ver con la confianza? Absolutamente, la confianza. En este caso en particular, Labaña se está refiriendo a, creo yo, la potencia de las políticas económicas. Las políticas económicas son más potentes cuanto mayor sea la credibilidad de las autoridades que las aplican. Repetime eso, a ver. A ver si me sale. A ver. Las políticas, en este caso económicas, son más potentes cuanto mayor sea la credibilidad de la autoridad que la aplica. Ah, mira vos. O sea, si le cree el pueblo al que la aplica, si, por más que sea un poquito equivocada esa política económica, influye más la creencia que haya de la gente en que eso es el buen camino. Absolutamente. Después hay que ver de dónde viene esa credibilidad, de dónde viene esa confianza, ¿no? En algunos países viene de años de repetir las cosas razonablemente bien. Esa confianza la podés tener, la podés perder. Un ejemplo bastante interesante es, nosotros en Argentina estamos todo el tiempo mirando la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, ¿no? Como una idea de respaldo de la moneda. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene muy pocas reservas, por lo menos comparado con el tamaño de su economía y con la cantidad de dólares que hay en circulación. No necesita las reservas. ¿Por qué hay confianza? Porque hay confianza en que las autoridades van a hacer lo que dicen que van a hacer. Hay confianza en la ley, que establece objetivos muy específicos para el Banco pero Central. Vamos a poner un punto de partida a esa confianza. Estados Unidos tuvo problemas a lo largo de su historia y tuvo un crack en el 29, ¿no? Un quiebre fundamental. Y ahí aparece un salvador. Y ahí va la figura si existe el Messi o el Maradona en la economía salvando a un país. Vamos a poner a Keynes.
que aparece con sus políticas y para muchos salva a Estados Unidos o lo saca de la crisis del crack del 29. Ahí nos confundimos todos que un tipo puede salvar una economía porque ahí el país estaba quebrado, su sistema estaba quebrado y él aplica una teoría económica, una política económica y el país termina siendo potencia nuevamente. Entonces, ¿te salva un tipo que sepa? No, nunca te salva un tipo, ni en economía, ni en el fútbol, ni en ninguna disciplina. ¿Eso qué fue? ¿Una especie de anomalía de la historia? No, Keynes supo ver la falla en el modelo neoclásico y en la interpretación que tenían en ese momento los economistas más liberales en medio de esa tremenda crisis, la Gran Depresión. El libro seminal lo escribió más tarde Keynes. Y Keynes tampoco estaba... Keynes fue un funcionario del Tesoro del Reino Unido, no de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que las reflexiones de Keynes vinieron a posteriori de lo que se llamó el New Deal, cuando Roosevelt dice, bueno, acá el único camino posible es suplantar al sector privado con gasto público. La idea era... Estados Unidos ahí suplanta al sector privado con gasto público. Eso lo hizo un poco el gobierno pasado. Eso lo hacía, decía el gobierno pasado que lo hacía. ¿Te acordás que Kicillof era, en teoría, un seguidor de Keynes? Pero lo que pasa es que se olvidó de las condiciones que decía Keynes que tenían que imperar para aplicar esa receta. ¿A vos también se te decía eso? Yo me acuerdo que te hice un par de notas en entrevistas y muchos me decían... te tiraban como una especie de crítica, pero bueno, muchachos, no es que caza seres humanos y los asesina de noche. O sea, de última será un admirador de las políticas de Keynes, pero bueno, o sea, es interesante lo que me estás planteando. Pero Keynes, lo que hay que entender de Keynes es, Keynes dice, Keynes cree en la disciplina fiscal, cree en la moneda sana. Sí. Lo único que dice es, cuando falla el mercado, que el mercado falla, y falla habitualmente, y cuando se retrae el gasto privado, sobre todo la inversión, él habla de espíritus animales, mira, animales sueltos. A ver eso. Él dice que el comportamiento de los inversores tiene un ciclo muy impulsivo. Dice, cuando todo anda bien, bueno, creemos que va a andar bien para siempre. Entonces el tipo que tiene un kiosco invierte y se compra el local de al lado y tiene 2 kioscos, un kiosco más grande. El gran empresario, bueno, se compra la máquina, se compra, pone el dinero en el pozo. Se contagia, si vos. Exactamente. Sí. Y ahí hay como un contagio, una psicología de masas en la que todos nos vamos entusiasmando y todos creemos que esto sigue para siempre. Si querés un ejemplo más cercano, para no ir tan lejos en el tiempo, es el ciclo previo a la crisis financiera internacional en Estados Unidos. Cuando era tal la algarabía respecto de que había una expresión, los árboles no crecen hasta el cielo, ¿no? Pero en ese momento se creía que todo podía subir, en particular... ¿Estás hablando de la crisis de la subprime? Claro. Entonces, 2008 fue eso. Los que armaban estos instrumentos financieros muy complejos con las hipotecas en Estados Unidos, usaban, el supuesto de base era que nunca podía bajar el precio de las casas, el precio de los bienes raíces en Estados Unidos. Todos se convencieron de eso y todos empezaron a invertir, hasta que en un momento, bueno, el mercado ajustó, ¿no? ¿Eso se le llama burbuja? Eso, sí, eso es más que un espíritu animal. Eso ya es, en ese exceso es burbuja, como fue la burbuja de los tulipanes en Holanda en el 1600. Pero sin llegar al extremo de la burbuja, lo que observa Keynes es que nosotros somos animales no solamente de costumbres, sino de ciclos de entusiasmo y de depresión, si querés. Entonces, cuando nos va bien, creemos que nos va a ir bien todo el tiempo y cuando la cosa empieza a pegar la vuelta, nos deprimimos. ¿Y cómo te sacan de ese ciclo? ¿Quién te saca de ese ciclo? Porque cuando está todo bien, sigo apostando. Entonces, lo que dice, cuando caigo en la depresión, ¿quién me saca de ahí? Justamente ese es el rol, uno de los roles que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que salirse de esa euforia o de ese ciclo de euforia y depresión, y cuando el sector privado está demasiado eufórico, entonces retirar recursos, y cuando el sector privado... Pero es buenísimo, o sea que estar demasiado eufórico o que te vaya demasiado bien
es hasta una señal que podés chocar por velocidad. Bueno, obviamente ahí es donde entran un poco los números. ¿Qué es que te vaya demasiado bien? Por supuesto que queremos siempre que nos vaya bien. Lo que no podés hacer es consumir más allá de tus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando estás consumiendo por encima de lo que podría ser tu potencial de producción, en algún momento te llega la factura. Pero no es inmediato, no es que hay un robot que dice, señor, usted se pasó, podía llegar hasta 10, llegó a 10 y medio, vuelve para atrás. No, seguís de largo, llegás a 15, 20, hasta que cuando te llega la factura, te pasaste de 20 a 5. Y eso es el ciclo económico. Leí hace unos años un libro de Stiglitz, que él dice, entre las cosas que decía... Él es keynesiano. Es keynesiano y fue parte del fondo. Él del Banco Mundial. Del Banco Mundial. Bueno, él viajaba aplicando o aconsejaba aplicar tal idea económica, o sea, entre comillas ese libro que no recuerdo el título, pero él decía yo, era de los que llegaba con el maletín de medidas a pedirle a tal gobierno en tal país. Y me di cuenta, dice Stiglitz, que cuando un médico aplica mal una medicina, mata a una persona. Cuando el fondo aplica mal una medicina, mata a cientos de miles. Y te juro que me quedé pensando eso, digo, hoy lo tengo Alfonso y te voy a preguntar, el fondo, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo, el fondo nos apura, nos aprieta, nos pide, nos exige. ¿No tiene corazón cuando esta gente, cuando te sentás con Cardarelli o con Lagarde? ¿Vos podés hablarle al corazón? ¿Podés decir, che, mirá que cuando apliquemos esto se nos mueren 25.000 pibes en el norte o en el oeste? ¿Cómo es eso? ¿Cómo deciden la aplicación? El fondo tiene una receta y esa receta la aplica a casi 200 países que son los países miembros de este gran club que es el Fondo Monetario. Entonces, ellos llevan al directorio una propuesta que tiene que estar dentro de los parámetros de lo que es la receta habitual del fondo. Y ahí es donde no hay demasiado lugar para matices. No hay mucho lugar para matices ahí. Vos lo mencionabas a Roberto Lavagna hace un rato. La última vez que tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de la experiencia actual fue casualmente en el 2003. En ese momento Lavagna era ministro de Economía y yo estaba en el Banco Central. Y nos tocó a los dos sentarnos a negociar con el fondo en un momento muy complejo porque no habiendo un programa, nosotros teníamos que pagarle al fondo por los programas fallidos de gobiernos anteriores, porque era la deuda que se había ido acumulando con todos esos programas. Entonces, nos sentamos a discutir las condiciones. Cuando vos decís nos sentamos a discutir, ¿estabas sentado en algún punto como estamos sentados nosotros? Sí, ¿Se negocia así? Se negocia así, varias veces, varias veces. Te voy a contar una anécdota que te va a encantar. Estuvimos, Argentina venía ya de más de un año de negociar con el fondo durante todo el 2002 sin llegar a un acuerdo. Por una postura muy firme de Lavagna y por una postura nuestra cuando a mí me tocó asumir en el Banco Central en el mismo sentido. Cuando nosotros llegamos al Banco Central en diciembre del 2002, mi primera reunión con el representante del fondo en ese momento, que era John Dodsworth, él me dice, era justo antes de un fin de semana largo, me dice, no te preocupes porque esto ya está todo resuelto. Con el Banco Central no vamos a tener problema. Se refería a lo que había preacordado con Aldo Pignanelli, mi antecesor. Yo miro lo que habían preacordado y era demencial. O sea, la recomendación del fondo era... Ustedes tienen una, así lo llamaba, borrachera monetaria, tienen que reducir un 30% la cantidad de pesos en circulación, porque si no, están complicados. O sea, vos viste eso, yo dijiste, ¿cómo absorbo este 30% de pesos? Yo dije, no hay manera, no lo vamos a hacer. Cuando leíste eso, internamente dijiste, no lo puedo aplicar. No lo puedo ni lo quiero aplicar. Lo puedo ni lo quiero aplicar. Sería una muy mala decisión de política económica, dadas las circunstancias de Argentina, que son distintas de las circunstancias de otros países en los que el fondo ha tenido que participar, y nos mantuvimos en nuestros 13. ¿Se lo dijiste al tipo? Se lo dije del primer día, incluso usé un ejemplo, siempre ayudan los ejemplos, como bien decías, de lo que le pasaba entonces a Japón, que le sigue pasando a Japón. Japón emite
yenes a lo loco, Alejandro, emite y no puede producir inflación. Emite yens, o sea, yenes su moneda y no emite y no genera inflación. Durante años tuvo deflación. ¿Por qué? Porque estaba en una especie de espiral depresiva donde los japoneses, también por cuestiones demográficas, no consumían y ese estímulo no llegaba a ningún lado más que los yenes que se emitían de más, los ahorraban y no los ponían en circulación. Entonces yo le explico a esta gente del fondo, mire lo que está pasando en Japón. En Japón la cantidad de dinero crece al 25% anual y tienen deflación. Entonces su librito de que cada peso que emitimos se transforma en inflación, acá no se aplica, por lo menos no en ese momento. ¿Y el tipo qué te dice? Y el tipo, bueno, en fin, entramos en una discusión larga hasta que un día no teníamos salida, ¿viste? Y era importante que firmáramos este acuerdo porque ya las pocas reservas que teníamos en el 2003 se las estábamos dando todas al Fondo Monetario Internacional. Y un día hago el recorrido de la lista de la nacionalidad de los funcionarios del fondo y veo, había 2 ingleses, John Dodsworth y el otro era John, no me acuerdo cuánto. Había un colombiano, había un italiano y había un mexicano. ¿Qué tienen en común estos 3 países o 4 países? El fútbol. Entonces digo, los llevo a la Bombonera. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo lo hice? Levanto el teléfono y ¿a quién llamo? Estaba Macri en ese momento. A Mauricio Macri. Le digo, Mauricio, me tenés que dar una mano, préstame un palco en la Bombonera que voy a llevar a la misión del fondo. Me estás jodiendo, ¿no? Sí, sí. Esto creo que no lo conté nunca. ¿Llevás a los tipos a la Bombonera? A la Bombonera. Boca, Banfield, un partido malísimo, pero los tipos se quedaron encandilados mirando la 12 y mirando la tribuna durante todo el partido, ¿no? Salimos de ahí, cambió el humor, pero como te lo estoy diciendo, cambió el humor y llegamos a un punto de equilibrio donde ellos dijeron, ok, vamos a esperar 3 meses a ver si lo que vos nos estás diciendo efectivamente se cumple. Y lo que yo le decía era que en vez de achicar la cantidad de dinero, había que aumentarla, porque Argentina había pasado su punto más bajo de la recesión, empezaba a crecer fuertemente, como se creció en el 2003, y en ese crecimiento demandaba más cantidad de pesos, más lubricante. Entonces yo lo que decía era, si nosotros no emitimos, vamos a provocar un fenómeno deflacionario. Y esa es tu idea. Yo te escucho y saco conclusiones. Me aparecen 1000 preguntas y del otro lado seguramente toda Argentina también. Y los que entienden, vos sos de la idea entonces, vos no sos partícipe de la paz del cementerio. Vos querés que haya ruido en la economía. Vos querés que se mueva, que haya música, que haya movimiento, por más que eso te genere un poco más de inflación. Vos, a ver si te lo pregunto sí, brutamente. En principio sí, pero no necesariamente emitiendo. Estás condenado a que cada peso que emita... Mira, nosotros, no me acuerdo exactamente los números, pero yendo a la experiencia del 2003, que es relevante por los actores involucrados, el Fondo Monetario Internacional, Roberto Lavagna, los mismos, ¿no? La historia se repite. Nosotros en el 2003 la cantidad de dinero debe haber aumentado cerca del 30%. ¿Sabes cuánto fue la inflación del 2003? 3,7%. Y veníamos del 40% en el 2002. Entonces, que alguien me explique a mí, que estuve en el Banco Central, que la emisión es la principal razón de la inflación. Frena. Claro, porque lo tuyo es empírico. Vos lo probaste. Y sí. Pero ¿qué pasaba? ¿Y escribiste esto, lo llevaste a un paper o algo? Nunca lo escribí eso, nunca lo escribí. Está siempre el proyecto de sentarse a escribir, pero bueno, uno tiene recursos escasos y de uso alternativo. ¿Te acordás que decíamos el tiempo? Y sí, el tiempo. Pero te lo pregunto si se hizo paper porque podría ser utilizado por algún país o algún ministro en el futuro. Decir, che, presentó esto y hicieron esto y le funcionó de esta manera. Vos tomaste el ejemplo de Japón. Ahora escúchame. No había tanta magia, Ale. Lo que nosotros decíamos era, va a subir mucho el deseo de los argentinos de tener pesos. Parecía una locura. Pero, a ver, recordemos porque a veces nos olvidamos. 2003. Nosotros empezamos a bajar la tasa de interés. Fíjate lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Sabes a cuánto bajamos la tasa de interés? Al 1% anual. No. Te juro que si no te conociera,
digo que me la estás clavando al ángulo. Digo, me estás, como decimos en Nintendo, me estás cagando a bolazos. No, puedes ir a mirar. No, claro, sí, está escrito. 1% anual. Y así todo, los ahorristas se sacaban de encima los dólares para comprar pesos, digamos, vendían dólares. Bueno, después llegás y... Pero ahí está el tema de la confianza que vos planteabas. Pero cuando llegás y ya... Fíjate que llevamos 20 minutos de charla y voy a seguir. Y no, la verdad que no me interesa la política mucho. Se acomodó la camisa, así que estamos bien. Sí, está perfecto. ¿No? Por ahí, perdón, si por ahí tenés ganas de hablar algo de política, hablamos de Tucumán, lo que tengas ganas, pero yo iría por otro lado. Pues siempre me pasa esto con vos, que das una pequeña clase y nos enseñás de economía. La segunda etapa o la etapa tuya, la última, vos tenés, ustedes salen del cepo del dólar, que ahí estábamos todos esperando a ver cómo, qué tipo si habían cortado el cable o no bien. Sí. Algunos dicen que esa salida es lo que es el efecto mariposa, que el primer vientito, el primer aleteo, lo produjo que salieron corto con el precio del dólar. Que deberían haber dejado el dólar llegar a 20 y no dejarlo en 12 como arrancó. No me acuerdo si había arrancado en 6 y pico o 12. 13. Que si lo hubieran arrancado en 20 hubieran estabilizado y no... A ver, viste que cada uno le tira la culpa. Es así. Nadie se hace cargo de lo suyo. Sí, sobre todo... Si no es contrafáctico. Si no estás cortando los cables, sí. Hay otros que dicen, la pucha, qué gran devaluación, eso fue el principio de la inflación. Y bueno, no tenemos el contrafáctico. Lo que sí podemos decir, a ver, yo te puedo decir, ahora vuelvo al cepo un segundo, pero para cerrar la historia del 2003, si nosotros le hubiéramos hecho caso al fondo y hubiéramos aplicado la receta del fondo, hubiéramos provocado una recesión fenomenal. Fenomenal. ¿Vos a las recesiones le tenés miedo? Eso sí, o sea, me parece como que si fueses un piloto de avión. O sea, sí. a esa nube le tenés miedo. Y la recesión es el peor resultado de la economía. ¿La recesión? Y sí, claro, sí. Claro, pues todo esto lo concluyo charlando y lo que me estás diciendo es, me pones el ejemplo de justamente del Estado desde afuera observando que cuando se acelera todo muy rápidamente, dice, che, ojo que esto puede levantar temperatura y vuelan todos los engranajes, si está lento hay que lubricarlo, pero siempre estás hablando de algo que funciona. Fíjate que todo lo que vos me aplicás, o todos los ejemplos que me aplicás es algo que está vivo, algo que se está moviendo. Y la salida del cepo fue eso también, porque justamente el cepo era la energía negativa que no te dejaba crecer, no te dejaba desarrollar. Pero la recesión sí es una peste para la economía. Sí, es un accidente o es un resultado no deseado que hay que tratar de evitar, por supuesto. Yo siempre prefiero el desarrollo antes que el ajuste, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que la receta del fondo, que era tu pregunta, a ver, los programas del fondo no son programas de desarrollo, son programas de ajuste, porque vienen en un momento donde hay que corregir alguna cuestión, ¿no? Y vos fíjate que llevamos ya 6 meses de por lo menos del primer acuerdo que después se modificó, y las premisas, y yo esto lo he discutido incluso con los funcionarios del fondo, porque creo que quizás en alguna medida cometen errores parecidos a los del 2003, la premisa que te dicen los funcionarios del fondo y también los funcionarios del gobierno argentino, ¿cuáles son, Ale? Te dicen, no podemos gastar más de la cuenta. Usted en su familia no gasta más de los ingresos que tiene. ¿Por qué lo va a hacer un gobierno? Eso es la razón de todos nuestros males, ¿no? Y te dice, no, en Argentina siempre que el Banco Central financió al Tesoro emitiendo moneda, siempre hubo inflación. Son básicamente los dos pilares de la estrategia. Bueno, hace 6 meses que el Banco Central no emite nada, o sea, no solamente para el Tesoro, sino que nada. Y la inflación sigue arriba, sí. Y los números fiscales nos dicen que estamos con superávit. Entonces, ¿qué pasó? La receta ortodoxa te decía que los principales factores de la inflación son el financiamiento monetario del déficit fiscal. Claro. Hoy no tenés déficit ni tenés emisión. Y sigue habiendo inflación. Entonces, porque es un fenómeno mucho más complejo, no se reduce a un número. ¿Sabes qué es? La confianza, la que hacíamos referencia antes, las expectativas. En Argentina... O sea, cuando hablamos de confianza, esta mañana empecé la facultad nuevamente y desde muy temprano me toca ir a cursar temprano, entonces voy escuchando... Historia, ¿no? Licenciatura en Filosofía. Ah, sí. Wow. Y voy escuchando, entonces hoy un colega, Marcelo Longobardi, decía Longo... ¿Cómo podemos generar confianza en Argentina hice un zapping,
Estaba con Novarecio y paso a Longo y Longo dice algo así como, Cristina en algunas encuestas como la de Aurelio, unos puntos arriba de Macri, hoy, lo decía él al aire. Problema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pegándole tiros o bombas a la propia justicia en su discurso inaugural. Y daba una serie de... La calle explotada, hoy fue un día recontra complicado en por lo menos en esta gran ciudad. ¿Cómo puede generar confianza con el tipo que está viendo afuera qué hacer? O sea, todos nosotros también nos tiramos tiros en los pies, Alfonso, porque Sí, claro. vos has trabajado afuera y también te pregunto, ¿cómo piensan los pibes del mercado? ¿Esto lo tienen en cuenta o les importa tres pepinos? Y cierro la idea. ¿Sabes qué me dicen a mí? Muchos que han venido a sentarse en esa silla. Fantino, el mercado invierte en Afganistán con los talibanes adentro. No van a invertir en Argentina con un corte de calle o con el kirchnerismo 3 puntos arriba de Macri. No sé, te lo pregunto. A ver, hablemos primero del mercado y después hablemos de los ciudadanos, ¿no? Que es la confianza más importante. O sea, si los habitantes de un país y los ciudadanos de un país creen en sus autoridades, entonces el mercado tarde o temprano va a terminar creyendo de la misma manera, ¿no? Acá lo que marca la cancha no son los 2.000 inversores que miran a Argentina de afuera como un pasatiempo pudiendo poner la ficha en Afganistán o en Argentina, sino los 40 y pico millones de laburantes y de argentinos que estamos todos los días empujando el carro, ¿no? Entonces, cuando falla la confianza, es el sálvese quien pueda. Cuando falla la confianza, vale todo. Te digo más, ¿qué es lo que faltó en el inicio de nuestro programa económico? Que era algo que habíamos decidido hacer y que a mitad camino me dijeron, no, Alfonso, no lo vamos a hacer. Un gran acuerdo nacional. Y vos has visto que algunos candidatos ahora salen a pedir lo mismo. Ahí, ¿no? Te voy a torear un poquito. Dale, métele. Humo. El gran acuerdo nacional es el muchacho a ojos de papel de la política argentina. Cuando se ven complicados, ganan acuerdo nacional. De todo tipo. ¿Qué es el gran acuerdo nacional? Es algo... ¿Qué es? O sea, explícame fácticamente qué sería un gran acuerdo nacional. Te lo explico sencillo con un ejemplo de varios. Cuando asumió este gobierno, el costo promedio de una unidad de servicio público, la tarifa, representaba el 10% o sea, el precio que pagaba el usuario era aproximadamente el 10% del costo de producción de esa unidad de servicio público. Dale. Vale decir, las tarifas estaban muy retrasadas. Sí. Como estaban muy retrasadas, eso lo que significaba era que todos los otros precios de la economía habían crecido más que las tarifas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, uno de los desafíos de esta administración era cómo corregimos este precio tan importante que está tan desalineado respecto de todos los otros precios. O sea, vos pensá, si esto fuera astronomía, ¿viste un pequeño desvío? Al final es millones de años luz. Exactamente. Sí. Entonces lo que se trata ahora es volver a este desvío. Idealmente, vos debieras poder subir el precio que estuvo atrasado durante tanto tiempo sin que esto afecte los otros precios. Pero ¿y cuál es el acuerdo nacional? El gran acuerdo nacional. El acuerdo es empresarios, sindicatos, es decir, acá vamos a corregir los precios relativos. Tarifas y tipo de cambio es uno de ellos. Todos los otros precios están más altos que estos dos precios que vamos a corregir. Si yo corrijo estos precios, no es obligatorio que suban todos los otros precios, claro, porque ya subieron. Pero yo te pregunto quién podría hacer una cosa así, porque te tiro yo ahora una analogía futbolística y es, Alfonso, soy nuevo ministro de Deportes, vamos a terminar con la violencia en el fútbol en Argentina. Tenemos que hacer un gran acuerdo entre Boca y River y que vayan caminando juntos de la mano por Figueroa Alcorta. No, porque no se aplica ese ejemplo. Una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la solución colectiva en la que si hay empatía y si hay confianza entre todos los actores de la mesa, nos ponemos de acuerdo de que lo mejor para todos es que cada uno renuncie un poco. Nos ponemos de acuerdo y lo mejor para todos es que cada uno perdamos un poquito. Un poquito. No me la vas a cambiar después. Yo No. voy a perder este poquito, mañana no me vas a decir que pierdo un poquito más. Bueno,
si nos creemos, esa es la base del contrato. Si no nos creemos, aunque yo arme esta mesa, me doy vuelta, me voy a mi casa, no cumplo con lo prometido y por las dudas, el sálvese quien pueda, por las dudas me cubro. Y eso es la inflación inercial. Esto es lo que los economistas llaman la inflación inercial. Es la inflación por las dudas. Inflación. Ah, mirá cómo me lo explicás. Claro. Él le sube un poquito el precio a tal producto por las dudas. Mirá vos, con un acuerdo así, ya al menos esa inflación la parás. Fin de 2015. Había un tipo de cambio paralelo que estaba en 16. Moreno ya no te soltaba prácticamente ningún dólar para las importaciones. ¿Te acordás de las licencias no automáticas? Sí. El tipo que tenía un flujo y que tenía que asegurarse ese flujo a través de las importaciones, bueno, su costo de reposición era a 16, porque Moreno no le daba el acceso a 9. Claro, totalmente, ¿entendés? sí. Ese tipo ya tenía la mercadería marcada a 16. Entonces, cuando el tipo de cambio va de 9 a 13... la dejó en 16. No la dejó en 16. La tendría que haber dejado en 16. Y si hubiéramos hecho un gran acuerdo donde se explicitaban estas cosas, no tenía ninguna razón para llevarla más allá de 16. ¿Y la llevó arriba de 16? Por las dudas. ¿Me estás jodiendo? Y sí. Ale, yo pensé que la había bajado. Acordate lo que eran las promociones durante el 2016 en los supermercados. Yo esto lo dije varias veces como ministro cuando veía en los anuncios de los supermercados que había un 40% de descuento en agua mineral. Estoy hablando de un electrónico que me tengo que sacar de encima del stock o de algo. No, si yo hago un descuento de 40% en agua mineral... ¿Quiere decir que la tenía sobrefacturada? Obvio, me equivoqué muy equivocado, ¿entendés? Ahora, cuando ibas a los números de inflación, ¿qué aparece en el índice de inflación? El precio de lista. Bueno, pero no aparece pará, el de escúchame, descuento. ¿Quién les dice a esta gente? Ahí estamos siempre en lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el pequeño gesto patriótico de no pasarlo a 20 en vez de... no te pido que lo bajes de 16 a 13, pero no me lo pases de 16 a 20. Bueno, lo que pasa es que vos podés tener el gesto, pero nadie te asegura que tu competidor, tu proveedor, lo va a tener. Tenés razón. Y por eso es importante que ahora alguien... me lo explicás a lo del acuerdo y ahora te entiendo. Y por eso es importante que alguien ordene ese acuerdo. Ahora, cuando nosotros asumimos en la preparatoria de diciembre del 2015, un punto central de la estrategia económica era: vamos a hacer un acuerdo con empresarios y con sindicatos. Escuchame una cosa. Y lo fijamos, hasta incluso hablamos de una fecha, la tercera semana de enero, si no me equivoco. A mitad camino me dice, Marcos Peña me dice, Alfonso, no vamos a hacer lo del acuerdo social. Ah, no lo vamos a hacer, pero es un elemento central. No porque el presidente no tiene por qué compartir su poder en este momento, que es el poder máximo. Es bravo lo que está diciendo Alfonso, ¿eh? Bueno, pero es lo que pasó, digamos. Entonces, eso es lo que dificultó muchas de las cosas en el arranque. Eso fue en el arranque. En el arranque. O sea, vos volvemos a lo contrafáctico. Pero si se hubiese... A ver, por ahí lo hicieron sin... No es que hicieron esto equivocándose a propósito, pero tal vez si Marcos no te hubiese llamado o hubieran decidido hacer este acuerdo, la cosa sería otra hoy. Volvemos otra vez a lo contrafáctico. Sí, y a ver, y ni siquiera vayamos para atrás a lo contrafáctico. Yo creo que hoy esto tiene tanta vigencia como entonces. ¿Pero qué podrían haber hecho de acuerdo ahí? ¿Con quién? Acuerdo, a ver, hay dos dimensiones. Está el acuerdo político, que para mí también es esencial. Dale, sí. O sea, la historia de Argentina es una historia de desencuentros. Pongámosle la fecha que querramos ponerle. Al gobierno le gusta hablar de 70 años, pues entonces marca el inicio del peronismo. Yo creo que esto es incluso más crónico que eso. Nos cuesta acordar con el otro, nos cuesta cumplir y nos cuesta ver en el otro en quien no confío y a quien quizás no respeto mucho, que puede tener una verdad que yo no tengo, ¿no? Decime, ¿y la otra parte dónde era? ¿Era económica? ¿El acuerdo que se podría haber hecho con gremios? El acuerdo gremios? económico era ese, era decir, esto se ha hecho, a ver, el Pacto de la Moncloa en España también tenía ese componente, no era solamente el componente político. Los israelíes, ¿cómo bajaron la inflación en su momento? La bajaron también en un marco de administración de las expectativas de inflación. Decime dos cosas y empiezo a vender y seguimos. El dólar hoy pasa de un día 40 a otro día 42.
vamos a estar sufriendo de acá a las elecciones a que ese dólar, porque a mí en la mesa Maxi y todos mis compañeros me dicen, ojo que las PASO pueden disparar $1 a elección, se puede haber una aspiradora de dólares. Yo mismo me he entrevistado con un par de empresarios, mega super empresarios, me dijeron nosotros nos vamos a poner líquidos esperando la elección. Cuando me dijeron se van a poner líquidos porque van a chupar dólares todo lo que puedan y van a ver la elección desde su casa en Alabama. ¿Estamos asegurados en Argentina que el dólar va a estar acá, más o menos en esa banda que Sandleris puso? ¿O podría haber, porque Nicolás Duhamel vino con 10.000 palos más para bancar una corrida? Bebo Granado me dice que el mercado sabe que con 10.000 palos te para una corrida. ¿Cómo estamos? ¿Estamos fuertes? Duhamel te dice, veo los campos descargando los granos, tenemos la guita del campo, más lo que me largó Lagarde, estamos cubiertos. ¿Qué pasa con el dólar? Mira, yo no puedo hacer futurología, pero te digo dos cuestiones de diseño que ilustran tu preocupación. La primera es, y vuelvo al inicio de la charla, cuando vos no te plantás con autoridad frente al fondo y dejás que el fondo imponga su programa en casi su totalidad, entonces estás expuesto a el modelo de ajuste del fondo. El fondo quería un tipo de cambio absolutamente flotante. Y lo que salió en vez es este esquema de bandas o zona de no intervención, ¿no? Para los que nos están escuchando, que quizás todavía no lo aprendieron, es el fondo le prohíbe, y digamos las cosas como son, usemos el verbo que hay que usar, el fondo le prohíbe al Banco Central vender o comprar dólares dentro de la banda. Esa banda hoy está entre... creo que es 38 y 50, suponte, ¿no? Entonces, primer error de diseño, es inmensa la banda. Es grande la banda. Sí. La zona de no intervención es inmensa, es inmensa. Entonces, si hubiera un inconveniente, si hubiera un susto, el Banco Central, mientras esté el acuerdo con el fondo, no puede hacer nada. Simplemente tiene que correrse y esperar a que llegue a 50. Y cuando te llegó a 50, el incendio ya es total. Ponele que no lo es. Cuando llega a 50 solamente puede vender de a puchitos por día. ¿Te das cuenta que es bastante diabólico el esquema, ¿no? Entonces, esperemos que eso no suceda. No suceda. La otra cuestión de diseño tiene que ver con lo que vos decías del comentario de Nicolás. ¿Vamos al corte? Vamos un segundito que vendo y me lo contás. Voló la charla, llevamos 40 minutos, bueno, es así. Y para mí son 3 minutos de charla con Alfonso. Bueno, me estabas diciendo, justo te interrumpí. Te estaba diciendo dos errores de diseño. El primero es que es tan amplia la banda que si sucediera lo que vos decís, no hay muchos elementos para frenarlo hasta que no llegue a un nivel muy alto. La segunda cuestión es, yo escucho esta explicación y por suerte este año no hay sequía y por suerte va a haber un volumen de producción en el campo y vos lo sabés muy bien porque ya ves la actividad seguramente en Rosario y en es todo histórica la cosecha, el tema es que se la venden o no. No, venderla la van a vender. El chacarero va a vender la soja y va a vender la cosecha. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, no tiene obligación de vender los dólares. Esto es importante entenderlo. Es buenísimo. ¿Sí? Tienes razón, claro. Porque el productor va a vender la soja. No, primero hay que ver si la vende el productor, porque la puede dejar en silo bolsa todo lo que quiera. Bueno, la dejaba durante el kirchnerismo, ¿por qué? Porque tenía la obligación de liquidar los dólares que obtuviera por la venta de la soja en un periodo de tiempo muy corto. Ahora puede tener los dólares, pero no ahora tiene se los puede guardar. ¿Pero por qué? Porque tengo que ir al corte, me matan. ¿Otro más? Sí, el último. Increíble. Bueno, ¿por qué? Decímelo rápido. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2017, después de varios corrimientos del Banco Central del plazo de liquidación de las divisas, Sturzenegger le dice a Macri, eliminemos por completo la obligación. Y Macri firma un decreto donde ya no hay más plazo porque no hay más obligación de liquidar. Ahora sí, me despido. Bueno, como siempre, un placer tenerte, Alfonso. Nos quedamos cortos. Nos quedamos, pero ya charlamos 45 minutos, un tiempo. Sí. Un placer y gracias. ¿Despiertos del otro lado todavía? Sí, olvídate más que nunca. Bueno, si están despiertos, entonces volveré. No hablamos de Tucumán, nada, no hablamos de política. Por ahí te pido disculpas porque tenías ganas de hablar de otras cosas y nos fuimos con esta pequeña clase. Me vas a tener que invitar de vuelta entonces. Por favor, tu casa. Gracias, Alfonso. A vos, Ale. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chau, descansen.